¿Qué tienes, amigos? Bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Como pudieron observar en el capítulo anterior, estuvimos viendo lo relacionado con Isaías 9 y el capítulo 53. Y todo lo que vimos, todo lo que pudieron analizar, nos lleva a diferentes consideraciones. Por ejemplo, en el capítulo 53, en el versículo 10, dice: Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso él tendrá una vida muy larga y llegará a ver sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Pero es importante que analicemos este versículo, porque desafortunadamente lo que no hemos podido entender y comprender es el lenguaje en el que fue escrito y la intención que se tiene con lo que fue escrito. Y si lo vemos a simple vista, podríamos llegar a la conclusión de que fue Dios quien hizo sufrir a su Hijo amado Jesús el Cristo. Él fue el que cargó toda la iniquidad del hombre sobre Jesús el Cristo. Pero lo cierto es que no fue Dios, no pudo haber sido el Padre el que haya querido que su Hijo sufriera. Ningún padre humano en sus cabales podría siquiera considerar la posibilidad de que uno de sus hijos padeciera y sufriera. Si vemos esto con detenimiento, podríamos concluir que Dios es sádico, que Dios es malvado, y no hay nada, absolutamente nada, cerca de esa posibilidad. En el versículo 11 dice: después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás y por eso Dios lo premiará con poder y honor. Desde la lógica cuántica perfecta, podríamos ver que esto es absolutamente absurdo, completamente ridículo, que Dios lo haga sufrir para que Jesús el Cristo obedezca, se vuelva un fiel servidor y luego, después de tanto sufrimiento y de tanto dolor y de tanto padecer, entonces Dios le dé su premio. Y si nos ponemos a analizar detalladamente, ¿cuál es la intención de manipular la escritura de Dios de esa manera tan vil? Si analizamos el mensaje detenidamente, nos daremos cuenta que nos están poniendo como ejemplo de sufrimiento, de dolor, de obediencia y de humillación total a Jesús el Cristo. Pero nos lo están poniendo como un ejemplo a seguir, que nosotros dejemos que nos castiguen, que nos laceren, que nos traten de la peor manera. Si aceptamos resignadamente todo esto, entonces nos va a llegar el premio. Y esto desde todo punto de vista, por el carácter santo de Dios, por su extraordinaria sabiduría e inteligencia, es absolutamente absurdo pensar que Dios, el Todopoderoso, pudiera considerar siquiera esto. El mensaje es: no te preocupes si sufres, no te preocupes si lloras, no te preocupes si padeces, no te preocupes si eres despreciado, si eres vilipendiado, porque Dios te va a premiar. Y eso es lo que hace que estemos dispuestos a aceptar un yugo que no tenemos por qué aceptar, porque el Todopoderoso nos creó con conocimiento de causa. La palabra de Dios dice claramente que somos la obra perfecta de Dios. Pero ¿será que el propósito de Dios era
formarnos del polvo de la tierra, única y exclusivamente para saciar sus más bajos instintos? ¿Podrían ustedes, desde la congruencia y la lógica, aceptar un Dios tirano, cruel, malvado, y que después, en un atisbo de arrepentimiento, decida perdonar a su hijo y premiarlo? Eso es absolutamente absurdo. Pero ese es el mensaje. El mensaje está escondido subliminalmente para que entendamos que esa es la manera de agradar a Dios. Someternos a una obediencia sin chistar. Someternos a una obediencia sin análisis, sin consideración, sin analizar detalladamente si la orden que nos están dando es correcta, tiene lógica y no nos va a perjudicar si nosotros decidimos obedecer. Pero desde el lenguaje de Dios no existe ninguna posibilidad de que la obediencia a Dios sea para que Él se enseñoree de nosotros y para que Él haga con nosotros lo que se le dé su gana. Si eso fuera real, entonces este mundo hacía rato dejaría de haber existido. Y todavía el mundo no se ha acabado. Si nos vamos al libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta de que desde el principio ya estaban considerando que Jesús regresaría pronto. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús habría de regresar si Él dijo claramente entre las 7 palabras que pronunció en la cruz del Calvario, la última palabra que Él pronunció fue consumado es? Es decir, completo es. La obra que tenía que hacer, ya la hice, la completé y la terminé. Y cuando algo está completado, terminado, finiquitado, ya no hay segundas partes. Ya no existe ninguna posibilidad. Por eso es absurdo que todavía estemos esperando al Mesías para aquellos que creen que Jesús, el Cristo, no es el Mesías. Para aquellos que creen que Jesús el Cristo es el Mesías, pero que sin embargo están esperando la segunda venida, podemos darnos cuenta de que no entendieron absolutamente nada de lo que es la palabra de Dios. Por eso es que es importante escudriñar la palabra. Si analizamos detenidamente, como lo estamos haciendo, esos versículos 2, que son el 10 y el 11 de Isaías, nos damos cuenta de que no tiene ninguna razón de ser. Porque si nos vamos al inicio de este capítulo 53, dice: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Pero aquí nos está diciendo claramente que fue el hombre el que lo despreció, lo rechazó y lo humilló. No fue Dios. Pero sin embargo, en los últimos versículos vemos que le echan la culpa a Dios, que Dios lo castigó, que Dios lo laceró, que todo lo que sufrió en la cruz del Calvario fue con el único fin de saciar los instintos terribles de Dios. Cualquiera que tenga más de 3 dedos de frente podrá darse cuenta que a un Dios de esa naturaleza es mejor huir a kilómetros de Él y nunca tener nada que ver con Él. Pero una cosa es importante. En el capítulo 53, versículo 4, dice así: a pesar de que el hombre lo despreció, lo humilló, lo laceró y todo lo que ya vimos, Él cargó
con nuestras enfermedades. Las enfermedades, ¿en dónde se somatizan? En el cuerpo. Soportó nuestros dolores. ¿Dónde se manifiestan los dolores? En el alma. Y nosotros, aquí lo está aclarando bien, pensamos que Dios lo había herido y humillado. Una cosa es que pensemos que Dios lo ha herido y humillado, y otra cosa muy diferente, que así haya sucedido. En el 5 dice: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, no por las de Dios, no por el mismo comportamiento de Jesús que haya merecido castigo alguno. Fue golpeado por nuestras maldades, sufrió en nuestro lugar. Ahí está claro. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Entonces, como vimos en el capítulo anterior, Jesús vino a hacer una extraordinaria labor de salvación que incluía liberar nuestro espíritu, que estaba encadenado y que desgraciadamente para muchos que están metidos en la religión sigue encadenado. Redimir nuestra alma para hacer que nuestros pensamientos y nuestras emociones tuviesen congruencia, se unieran y de esa manera pudiéramos tener en nosotros la intención. Porque por eso dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Porque tenemos la intención, pero mientras nuestra mente y nuestro corazón no se pongan de acuerdo, esa intención se inclinará hacia los sentimientos o hacia los pensamientos. Pero cuando los dos están de acuerdo, pensamiento y emoción están de acuerdo, entonces, evidentemente, la intención es una sola. Pero esa intención nace de la mente y el corazón. Y entonces esa intención obliga o acciona inmediatamente a nuestro cuerpo para que funcione en relación a esa intención. Y por eso cuando algo se nos mete en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, no hay poder humano que nos haga desistir de hacer todo lo contrario a lo que nos dicta la mente y el corazón. Esa es la esencia de todo esto. ¿Qué estamos esperando para darnos cuenta de que es absolutamente necesario entrar en el conocimiento de lo que es la palabra de Dios para que podamos verdaderamente conocer quién es nuestro Padre, cuál es su naturaleza, cuál es el carácter santo que Él tiene y qué es lo que en realidad de verdad Él quiere que nosotros hagamos? Pero no puede ser posible que en pleno siglo XXI todavía sigamos creyendo que el Padre mandó a su Hijo a este mundo para que sufriera, para que padeciera, para que llorara y para que, como muchos padres dicen, aprendiera. Si nosotros entendemos quién es nuestro Padre, entonces podremos saber de dónde venimos y para dónde vamos. Y lo más importante, saber la razón por la cual estamos aquí. Pero ahora, con tanto adelanto científico, se han disparatado de manera exagerada todo tipo de dogmas, doctrinas, enseñanzas religiosas, filosóficas, científicas y de todo tipo para aprisionar, para encadenar, para manipular al hombre. Entonces, ¿de qué sirve tanto adelanto, tanta tecnología,
Si ahora estamos más enfermos, ahora estamos más pobres, ahora estamos más desesperados que lo que estuvieron nuestros padres. Y ahora debería ser todo lo contrario. Sin embargo, no sucede así. Ahora es cuando hay más sufrimiento, cuando hay más dolor, cuando hay más amargura. Pero como vimos en el capítulo anterior, de ninguna manera fue Dios el que ha provocado esta situación. Tenemos que entender que una cosa es morir con la pandemia o con el bicho, y otra muy distinta, morir por el bicho. Y eso es importante que lo analicemos, porque nos hemos dado a la tarea de temblar sin saber qué es lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Y eso trae como consecuencia que todo lo que aparece en la palabra de Dios esté cobrando una vigencia que a veces resulta abismal.